El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Pues conociendo lo que es el hombre, por eso las cosas de Dios y la vida de la fe, el cristianismo, no es una cosa extraña. A veces como que hacemos como un misterio, como que no encaja, ¿no? en nuestra vida, sino que es como un pegote, algo que añado. Por eso, bueno, pues cada uno tira por donde puede, ¿no? Cada uno se busca su propia religión. La cosa es como que sufro ese incómodo de que tengo que hacer algo que no me apetece, ¿no? Y eso es un poquito, pues bueno, lo que me va a salvar. Bien, no es así el plan de Dios. Fíjense aquí en este final, aparece precioso, dónde está el problema y dónde está la diferencia. En San Pablo llega a hablarnos de que entre la vida de la carne y la vida del espíritu hay una actitud irreconciliable, una lucha a muerte. ¿Qué significa? La vida de la carne no es la parte carnal mía y la vida del espíritu la parte espiritual, no. La vida de la carne es el hombre de tejas para abajo, o sea, en su condición natural, espacio y temporal. Entonces tiene como objetivo eso, no trasciende, se queda en eso, que es la inmensa mayoría de la gente, y entonces, bueno, pues ese es el objetivo de su vida. Yo tengo que realizarme como ser inteligente, pongo unos medios para conseguir un objetivo, y en la medida en que lo consigo, pues tanto más he triunfado en esta vida, ¿no? Pero resulta que mi destino no está aquí, es la vida del espíritu. Es mi destino, es el mismo Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la vida de aquí ahora tiene otro planteamiento. Ya no es hacerme crecer según el criterio del mundo, ser alguien ante el mundo, sino que esto lo voy a utilizar como plataforma para ser alguien ante Dios. Y eso va a transformar totalmente la vida cristiana. Por eso el cristiano vive una vida diferente. Está en el mundo, pero no es del mundo. Y a San Pablo, estoy crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí. ¿Qué ha ocurrido? Que, repito, ya se nos ha dado a conocer que nuestro destino no está aquí. Pero ese destino que yo tengo que alcanzar, ¿cómo puedo yo alcanzarlo? Ninguna criatura puede hacer un acto por encima de su naturaleza. Si mi objetivo es el mismo Dios, ¿cómo yo salto desde mí hasta Dios? Y ahí es donde viene Cristo. Es la bajada de Dios hasta el hombre para, en Cristo, es una especie de ascensor, poder subir hasta la plenitud de Dios. Yo soy hijo en el Hijo.
Yo me voy a salvar en Cristo. Eso es lo que nos estaba aquí explicando la carta a los Hebreos, lo está comparando con el Antiguo Testamento, es decir, Moisés y Cristo, ¿no? Cuando los judíos iban por el desierto, Dios les dice que se va a manifestar a ellos en el Sinaí, y es cuando aparece de esta manera tan terrible que el pueblo le pide a Moisés: háblanos tú, que no nos hable él, que moriremos. Dios quiso manifestar de una forma material su trascendencia, que yo soy infinitamente más pequeño que él. Y entonces, al manifestarse de esa forma tan terrible, como un fuego que movía toda la montaña y un terremoto y un sonido de trompetas inaguantables, cuando el pueblo dice: no, que no nos hable Dios. ¿Ven? Ese Dios que es mi objetivo, y de mí a Dios hay tal distancia que yo no puedo, la santidad de Dios me trasciende en infinito, ¿no? Y entonces dice: pero vosotros, y ahora es cuando viene la experiencia de Cristo, os habéis acercado al monte Sión. El monte Sión es un Dios que se encarna, llega a tocar al hombre y lo coge al hombre en toda su realidad. Adán, si pecas morirás sin remedio, hasta la misma muerte. Ese Dios que se abaja de esa manera increíble hace que ahora el hombre, al acercarse a Dios, ya no se acerca a aquel Dios trascendente, imposible de poder ver, sino que ahora, mediante su redención, la obra de la redención, la encarnación y la redención, os habéis acercado al monte Sión, y ahí, ciudad de Dios, Jerusalén del cielo, miriadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el libro. Ahora yo estoy llamado a ser hijo en el Hijo, pero no aquel Dios que yo no podía abarcarlo, sino que ahora se ha hecho tan cercano, ¿ven?, que sencillamente me ha incorporado Él, es el bautismo, para que yo viva mi nueva vida en Él. Y acaba así: habéis llegado, junto a los que llegan a la perfección, mediante el mediador de la nueva alianza, Cristo Jesús. Por eso ahora el hombre ya no podrá decir que ese Dios trascendente es tan inabarcable y tan imposible de conseguir, porque se nos ha hecho tan cercano como es Cristo. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Entonces, ¿dónde viene ahora el problema? No se me está pidiendo una cosa que no esté a mi alcance, porque se me ha dado Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Por lo tanto, esa meta que desde mí es imposible, ahora ya es posible desde Dios. Y Cristo, fíjense, lo hizo bien claro, que sus apóstoles, oyéndole predicar, dicen: pero vamos a ver, ¿quién puede salvarse con esta doctrina? Y Cristo le dice: al hombre le es totalmente imposible, pero no a Dios. Eso es lo que os está dando en Cristo. Por eso ahora, ¿cuál es la actitud del hombre? Abrirse a Cristo. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. ¿Lo ven? Ese abrirse a Cristo es, diríamos, la actitud que yo necesito en mí para poder abrirme a Cristo y aceptarlo como lo propio, es la de la humildad. La humildad es la única que abre al ser intelectual libre al otro y es capaz de la unión esponsal. Lo mío tuyo y lo tuyo mío. Por eso la humildad no es una virtud que se consigue como las demás virtudes, es un estado de blandura, ¿ven?, que se consigue mediante el amor. El amor es el que me hace humilde. Por eso, cuando vemos a una parejita, jovencitos, que se empiezan un noviazgo, etcétera, bien, y fíjate tú si es que están hechos el uno para el otro. Mira, uno con camiseta verde y el otro con camiseta verde. ¿Ves? Tienen los mismos gustos. Yo no me he puesto en la vida una camiseta verde. Pero como tú, si te gusta y te has puesto la camiseta verde, yo también me la pongo. Ese es el amor. El amor logra ablandar, por eso el mandamiento, el proto, el para qué está hecho el hombre, me dice Dios, es el amor. Es decir, el amor me hace ablandarme a la realidad de Dios, aceptarlo, hacerlo mío. Fíjense, yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo me miro en un espejo, la imagen se va a mover como yo me muevo. ¿Ven? Si yo soy imagen y semejanza de Dios, yo me tengo que mover como se mueve Dios. Pero he pecado, ¡plas!, he roto el ser imagen de Dios. Ya la imagen ya no se mueve como el modelo. Y entonces, ¿el cristianismo en qué consiste? En Cristo es volver a recuperar la imagen para entonces sí ser imagen y semejanza de Dios, porque en Dios no puede entrar nada que no sea como Él. Si en Dios entrase algo que no es Él, ya no sería Dios, porque a Dios le faltaría eso, y a Dios no le puede faltar nada.
Por lo tanto, no puede entrar en Dios más que lo que es como Él. Mi condición de ser una criatura libre, imagen y semejanza de Dios, y haber perdido esa condición por el pecado, ahora me exige recuperar para poder ser otra vez conocido, mirado, visto, abrazado por Dios. Ese es el cristianismo. Por eso cuando el cristianismo intento, bueno, oye, cada uno por su religión, ¿qué me estás diciendo? O sea, no has entendido cuál es el proceso. Que no se trata de que si cumplo unas cosas, unas cuestiones piadosas, que si voy aquí, voy allá, o rezo esto, rezo lo otro. No, no. Es una transformación completa de una nueva condición que, repito, para eso se me da el Espíritu Santo. ¿Ven? Esto hace que todo cambie. Fíjense, el mundo, todo lo que de alguna forma no, diríamos, eleva a mi propio yo, y no pues es como negativo. ¿Ven? El hecho de que yo de alguna forma pues quede ladeado, quede despreciado, quede humillado, eso hay que eliminarlo. A ver, mis derechos. Mientras que el mundo de Dios es todo lo contrario. Mediante la humillación de no mi voluntad sino la tuya, es como el hombre es levantado a la excelencia de Dios. Por eso lo que para el mundo es negativo, la humillación, resulta que para el cristiano se convierte en lo positivo, que me hace humilde para recibir a Dios. Por eso mi planteamiento en esta vida cambia por completo. ¿Ven? Esas reivindicaciones, todo eso, que claro, ciertamente yo aspiro a una plenitud. Y es lo que me dice Cristo. Bueno, si invitas, si te mueves según el mundo, invitas a tus hermanos, parientes, vecinos, ricos, etcétera, te corresponderán. O sea, a tu obra buena, en este caso invitar a una comida, pues te van a corresponder pagándote y ya está. Te quedas en el nivel natural. Si en cambio lo haces a pobres, lisiados, cojos, es decir, te abajas, un banquete en la mentalidad judía es una comunión de mesa, te abajas a ese mundo de los descalificados según el mundo, serás bienaventurado porque ellos no te van a poder pagar, se te pagará en la resurrección de los justos. ¿Ven? Se me está hablando de un triunfo realmente, porque si no uno dice, bueno, Dios va a querer lo negativo, mi fracaso. No, es que ese fracaso es precisamente para abrirme a la realidad de Dios y que Dios me levante hasta su plenitud. Pretender que yo soy el que me levanto, por eso a Benedicto XVI le preocupaba tanto que el hombre de hoy no necesita un Salvador. Y cree que puede alcanzar una plenitud, lo que todo como ser inteligentes a lo que aspiramos, ¿ven? Sin Dios. ¿Ven? Por eso nos ha dicho el libro del Eclesiástico, fíjense, que une el concepto humildad al concepto humillación. ¿Ven? Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que el hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte. Es decir, el ser servicio para los demás, el ser amor, que es lo que hace Dios. Por eso Dios es el ser más humilde que existe. Un Dios trascendente. Imagínense qué será la criatura, la misma nada. Y ese Dios es capaz de abajarse de tal manera al hombre, ¿ven? Que, pues, y así es como Dios nos va a redimir. O sea, esa es la humildad. Fíjense, la carta a los Efesios, que es un himno que lo estamos continuamente oyendo. Fíjense a la letra, nos está precisamente expresando esto. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, era lo que le correspondía. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Lo que les ha dicho Cristo, ponte abajo, tú ponte que te suba el otro, pero tú ponte abajo, ¿no? Dios da un salto, la kenosis, infinito. Desde su condición trascendente a la inmanencia del hombre, se hace hombre. Y una vez que es hombre, así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. O sea que dentro de la humanidad todavía hace un abajamiento mayor, el segundo abajamiento, la segunda kenosis, que es morir crucificado, porque el hombre lo necesita. ¿Ven? Yo voy a bajar hasta el fondo de la necesidad de ese hombre para poder rescatarlo. Por ese abajamiento, dice la carta a los Filipenses, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. La exaltación de Dios en el abajamiento máximo. ¿Ven? Y eso se va a presentar como mi propio camino.
Esto es lo que Cristo me está diciendo, lo que hemos leído en la antífona del Aleluya. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la cara de la humildad. La humildad, ese estado de blandura en orden a ser servicio para el otro, lo voy a manifestar mediante esa mansedumbre, esa adecuación al otro, ¿bien? En orden a ayudarle a alcanzar su plenitud. ¿Qué ocurre? Que entonces tengo que educar al hombre en la humildad. Y ahí es donde está el gran fracaso. Hoy no educamos en la humildad, sino en la exaltación. Ahí tienen todos los influencers, todos los TikTok, todos yo arriba, 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 y mira, me siguen yo no sé cuántos, y mira que todo es valores según el mundo. Por eso hay que tener cuidado. Ahora van a canonizar a Carlo Acutis, ¿ven? El influencer de Dios. Cuidado. Ese planteamiento, ese no es. O sea, que hay dos caminos para ir a Dios, el del crucificado y el del influencer. Mira qué bien. Cuidado, hay oposición total. Esa es la cruz. Y entonces, Carlo Acutis va a ser canonizado por haber seguido a Cristo. No hay otro camino para llegar a la santidad. Pero yo, medios de comunicación, lo presento como no, con sus ricitos al aire, con su mochila, así voy a... No, así no vas a llegar. No hay más que un camino para ir a Dios. Entonces la santidad en el mundo, mucho cuidado, que no se trata de santificar el mundo, sino de que yo me santifique en el mundo. Pero la forma de santificarme siguiendo el único camino de santificación que es Cristo Jesús. Pues yo tengo que vivir el mundo crucificado al mundo y el mundo crucificado para mí. Cuidado, repito, que vamos metiendo cositas y entonces, pues eso me encuentro que los jóvenes se me juntan en la JMJ y entonces un buen concierto, las niñitas enseñando el ombligo, los otros, no sé qué. No, amigo, no, así no se va a Dios. Ese no es un Cristo crucificado. Como es el influencer, mira, pues el concepto que yo tengo de un influencer precisamente es un hombre lo más mundano posible, es lo que triunfa. Cuidado, que así no se llega. ¿Ven? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hay detrás del mundo? ¿Qué es lo que hay? Pues ese egocentrismo, es un yo que se levanta sobre sí mismo, mientras que Cristo, no mi voluntad sino la tuya, es un yo que se somete a la voluntad de Dios. En ese sometimiento, en esa obediencia, es donde el hombre es exaltado. Eso es lo que no hizo Adán y eso es lo que hizo Jesús. Por eso ese es el camino cristiano. Entonces, en orden a la educación, tengo que tener cuidado de educar en la humildad. ¿Cómo se consigue la humildad? Mediante la humillación. Tengo que enseñar a aprovechar la humillación. El mundo nos guarda muchas humillaciones. Y entonces el mundo me enseña a ponerme brava, ¿verdad? Aquí, mis derechos, mi no sé qué. Ese no es el planteamiento de Cristo. Y ese no es el planteamiento cristiano. No que no trabaje por la justicia. En la justicia Dios es el justo. O sea que Dios quiere la justicia. Pero como va a haber injusticias, porque las va a haber, porque estamos bajo el régimen del pecado y Dios respeta nuestra libertad, entonces va a haber injusticias. Ahora, ¿cómo yo me muevo? ¿Cómo vivo esas injusticias? Ese es el cristianismo. Y entonces lo que me enseña es cómo aprovecharme de esa humillación para crecer en humildad, en disponibilidad para acoger a Dios. Por eso Dios, al que ama, prueba. Uno dice, pero fíjate esta persona que... Y parece que todo se le vira. Enfermedades, fracasos, esto, lo otro. Pues ahí está Dios detrás. Y está conduciendo al alma a ese estado, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nos redime en Cristo y eso es la vida en Cristo. Y entonces, repito, en vez de enseñar hoy en día a salir de esa cerrazón del ego que se levanta mediante la humillación, porque es la única forma de que el ego baje y se abra al amor, pues hago todo lo contrario. Y por eso estamos viviendo el problema que estamos viviendo. Y hay que trabajar, miren, yo trabajo mucho con las estadísticas, hay que moverse, en vez de perder el tiempo, ¿verdad?, con el celular, con los mensajitos esos tan interesantes que nos mandamos todos los días. No hacemos más que perder el tiempo. Hay que ir a lo que hay que ir, verdaderos trabajos científicos buenos, y en este caso, para que vean que el problema es muy serio. ¿Ven? Y no estamos dándole la atención que podemos darle y resulta que nos encontramos, repito, con un mundo que trata de levantarme sobre mí mismo y yo, educador, en vez de enseñar
a vaciarme de mí misma para que en su momento, sobre todo con los jóvenes, etcétera, me abra plenamente al Evangelio, me abra a la voluntad de Dios, pues ya digo, y luego es un misterio. Oye, llegamos a la confirmación y se van. Claro, porque no los has educado en la humildad. La humildad, nos ha dicho el libro del Eclesiástico, despierta el corazón hacia la sabiduría. ¿Ven? Mientras que la desgracia del orgulloso no tiene remedio. Es lo que la Virgen María canta en el Magnificat. Dios ha hecho lo que ha hecho en mí, viendo la humillación de su esclava. ¿Qué tengo que no haya recibido? Y dice Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Es que es la verdad. Yo dependo totalmente de Dios y todo he sido, me lo ha dado. Ahora lo pongo todo en su voluntad. ¿Ven? Esto es lo que hace la Virgen María. Y dice por 3 veces que los soberbios no esperen nada de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya estoy lleno de mí. Por eso les digo, educar en estar lleno de mí. Cualquier mocosuelo así que dice, no quiero, sí quiero. Y hay que hacer lo que el niño quiere, ¿verdad? Porque si no, claro, me molesta. Yo que estoy con mi tecleteo, ¿verdad? Pues si el niño está ahí, ahora pues coge lo que quieras y yo sigo con mi entretenimiento. Esa es nuestra educación. Así nos va. Pues miren, estadísticas. La Organización Mundial de la Salud establece que la adolescencia, o sea que este es un planteamiento universal, hace referencia al periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Nosotros solemos llamarlo ya jóvenes para a partir de los 15, etcétera, pero ya ven que el mundo civil, hasta los 18, no hay mayoría de edad. Entonces estamos hablando de que entre los 10 y los 19 es realmente el concepto a nivel, diríamos, científico, lo que se considera periodo de adolescencia. Muy bien, partiendo de este dato, en España, yo el dato porque tengo la cuenta española y me salen cuando voy a buscar alguna estadística generalmente me sale, además que yo no sé inglés, o sea que no me aclaro, pero no creen que aquí cambia mucho. En España el 93% de los varones y el 62% de las mujeres han consumido pornografía durante este tiempo de adolescencia. La pornografía es el desorden de los desórdenes en orden a la búsqueda del ego, que se satisface a sí mismo. Por eso San Pablo dijo, de todos los pecados quedan fuera, el de la carne queda dentro. Coge al hombre entero. Bueno, pues ese hombre entero que yo tengo que educar en la humildad, mediante ese no buscarse a sí mismo, resulta que el 96%, el 93% de los varones, 62%, ya en ese periodo ya están utilizando la pornografía. Yo no lo digo desde el punto de vista moral, estamos hablando desde el punto de vista psíquico. O sea que ya están metidos en un mundo donde es una búsqueda de sí mismo. Consecuencias. Analizando esta prevalencia, observamos que los adolescentes que consumen pornografía presentan estos rasgos. Claro, así se explican muchas cosas. Dice uno, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo trabajar con ellos? Fíjate tú, cómo están en incandescencia, parecen erizos, parecen... Muy bien, presentan estos rasgos. Elevada irritabilidad, baja autoestima, alta impulsividad, intolerancia a la frustración, no corrijas a un joven porque verás tú la que te espera, introversión y aislamiento, tendencia al aburrimiento, que es todo lo que todos hemos captado. Parecen aburridos, parece claro, porque o estoy metido en lo propio o ya todo lo demás no logra darme esa satisfacción que yo busco y aparezco aburrido. No tengo ilusión. Oye, pero no se te ocurre, fíjate la de cosas que hay que hacer en casa, mira esto, mira lo otro. Nada, todo cae, porque o eso o nada. ¿Ven? Una radiografía de lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Ven qué fácil es el discernimiento? Ay, yo no sé qué pasa, fíjate, padre, los jóvenes, que no sabes qué pasa. Pues ya te lo contaré. Esto es pura psicología, o sea, esto está fuera del planteamiento moral. ¿Ven? Analizar este perfil es interesante, dice, porque eso va a construir la antropología, o sea, cómo yo trabajo con esa situación. Junto a esto, la gran depresión, los suicidios, la gran inexplicable en el tiempo de la adolescencia, porque de los picos de la vida del hombre, el primer pico de felicidad es ese, el de la adolescencia. Luego viene un bajón,
por las obligaciones de la vida, los trabajos, la familia, muchas cosas. Y luego pues, se vuelve a subir cuando me retiro, ya con las espaldas cubiertas. Oye, mira, un viajecito aquí, otro viajecito aquí, me lo merezco, ¿no? Entonces es así, es una forma de... Y hoy eso se ha cambiado. Y el momento de la adolescencia es un hundimiento total. Por esto, es una insatisfacción del yo que se busca a sí mismo y entonces vienen las comparaciones. ¿Ven? El influencer, la no sé qué, y si la influencer tiene los ojitos así, si yo no los tengo, ya descalificado, ¿no? Entonces, unas comparaciones tontas, no me acepto, no me veo en el plan de Dios. Y ahí viene el famoso LGTB, todo este lío de los trans, etcétera, ahí viene. De que no me acepto como yo soy. Oye, Dios te ha hecho como te ha hecho. Ahora, sé humilde. La humildad es andar en verdad. Acepto, la humildad comienza por aceptarse a sí mismo. Y a partir de ahí me embarco en esa vida nueva, en la voluntad de Dios. Tenga el defecto que tenga. Hay que, mira, tengo una patita más corta que la otra, o tengo un ojito más arriba que el otro, y ya está descalificado según el mundo, ¿no? Y ahí vienen, fíjense, en el Brasil, me parece que es, ya el 5% de las defunciones son por eutanasia. No quiero dolor, no quiero esto, no quiero lo otro, que me eutanasien. Y ya está. El 5%. Ya oficial, y la cantidad que habrá que no pasen por eso, porque ¿para qué voy a esperar a que me eutanasien? Si me quiero quitar la vida, me la quito. Porque no creo en nada. No hay esa trascendencia. Yo que estoy hecho para el amor, estoy pillado por un vicio que me corroe, que es el yo, que me encierra en mí mismo y se manifiesta a través de todas estas cosas. ¿Ven? Ese es el gran problema, por eso la cosa es mucho más seria. Hace poco alguien nos decía, bueno, pues ya está, lo que hace falta son catequistas para que la gente vuelva a la vida sacramental. Ah, sí, hay que tocar fondo, el problema es mucho más serio. ¿Ven? Cuando uno se mueve en el mundo de las almas, te das cuenta que la cosa es muchísimo más seria. Y de ahí viene esa apostasía generalizada. Y sí, si los convoco a un concierto, van a estar todos ahí. Oye, mira la juventud católica. ¿Así? Diles que a ver si se consagran al plan de Dios, responden a su voluntad, a su vocación, cerrando seminarios, cerrando vida religiosa, cerrando, porque no hay quien responda. Pero al concierto sí, ahí estoy el primero dando brincos, porque yo amo mucho a Cristo. Sí, muy bien. O sea que el problema es muy serio. Trabajar en hacer un corazón humilde es difícil, pero ahí está ese mundo del saber aprovecharse de la humillación y no dar ese brinco porque eso es lo que hizo Cristo. Como Cordero Inmaculado fue conducido, y se lo dice a Pilato clarísimamente, a ver si no puedo llamar a 12 legiones de ángeles y arrasan aquí con todos, pero no, porque no ese es el camino. El hombre, al reconocer que he pecado, que he hecho lo que no conviene, ahora estoy dispuesto a hacer lo que conviene, y ahí es donde Dios me mete en esa prueba purificadora para que yo crezca cada vez más en apertura a Él y Él pueda hacer su obra de salvación en mí. Es el cristianismo. ¿Bien? Por eso estamos mal. Sencillamente no hay ese problema. Hace poco otra estadística en donde decía que no, eso de educar, premio al bueno y castigo al malo, no, eso ¿por qué? ¿Cómo que porque hay unas madres que se han reunido porque ya están hartas de que sus hijos de 15 años no sepan ni sumarse y restar, 15 años, en un colegio particular. Que es un colegio muy así, muy al natural, ¿verdad? Y entonces 15 años y no saben restar. ¿Qué pasa? Y al pedir cuentas, ¿saben qué les dice? No, es que si le corrijo al joven, se traumatiza. Entonces, ¿cómo le voy a decir que mira que no sabe restar, ¿verdad? No se le puede decir eso. No. Niños con 12 años que no saben ni escribir su nombre. Estamos hablando del primer mundo, Estoy hablando nada menos que de colegios en Cataluña, en España. O sea que ¿qué está pasando? Pues eso, incluso hemos llevado todo eso a todos los campos. Ayer aparecía yo leo solamente el título, no me voy a perder el tiempo. Decía, es que hemos corregido mal a nuestras mascotas. Entonces aparece el típico perrito de esos que se le caen los ojos, se le caen las orejas, se le cae el rabo.
cuando le vas a corregir, ponen esa carita de pena que fíjate tú, y dice, es que no se le puede traumatizar a la mascota, entonces no se le puede corregir fuertemente. ¿Qué me dices? O sea que estamos totalmente fuera de juego y es por separarnos. Tenemos la verdad en nuestras manos, lo tenemos todo. Somos luz para el mundo, tenemos que reaccionar y entonces sí podremos realmente ayudar a la obra de la salvación. Está en juego la vida eterna del ser humano.